5 de la práctica 1 de gestión de proyectos. Soy Cristian Fuentes y voy a explicar el apartado 4.1, en el cual nos indica que expliquemos el camino crítico, ¿de acuerdo? Bien, el camino crítico al final está formado por todas aquellas tareas críticas que no tienen espacio para retrasarse. Es decir, si nos retrasamos en esas tareas, nuestra planificación se verá muy afectada. No llegaremos a tiempo a acabar el proyecto on time, ¿de acuerdo? Principalmente, en nuestro caso, nos ha tocado esto que vemos en color rojo. Esta sería nuestra fase crítica, ¿vale? La fase crítica, en este caso, está formada por la fase 1, la fase 4 y la fase 5, ¿de acuerdo? Como vemos, tienen todas holgura cero. Ahora explicaré qué significa. Y luego tenemos dos fases, que son la fase 2 y la fase 3, que sí que tienen valores, tienen rango para poderse retrasar en el caso de que tengamos algún tipo de atraso en las tareas y bueno, tienen margen para poder acabarlas más tarde, ¿de acuerdo? Empezamos por las flechitas. Vemos las flechitas. Las flechitas lo que nos marcan al final es las dependencias, ¿no? Vemos que la fase 1 depende, pues evidentemente, del kickoff y la fase 2 también depende del kickoff. Se pueden ejecutar en paralelo porque no, como vemos, no hay dependencia de terminación de una y otra. En la fase 4 tenemos dependencia de terminación de la fase 1 y la fase 2, es decir, la fase 4 no podemos empezarla hasta que la fase 1 y la fase 2 estén completamente terminadas, ¿de acuerdo? Y la fase 3 vemos que tiene dependencia de la fase 2, es decir, la fase 3 no podemos arrancarla hasta que la fase 2 esté completamente terminada, pero sí que podía arrancar antes de que la fase 1 estuviera terminada si tuviera sentido. En nuestro caso no tiene mucho sentido, pero si tuviera sentido se podría hacer. Y la fase 5 tiene que empezar una vez la fase 4 y la fase 3 estén completamente terminadas, ¿de acuerdo? Bien, teniendo claro esto, vamos a ver cómo he calculado esta parte del camino crítico. Empezamos por la fase 1. Empezamos rellenando los campos de arriba, que vemos que son el early start y el early finish. La fecha de inicio más pronta y la fecha de finalización más pronta. Empezamos por la fase 1, ¿vale? Empezamos por el día 0, porque es el día que arrancamos el proyecto. Vemos que la fase 1 son 102 días en total, con lo cual la fecha más pronto de finalización será el día 102, ¿de acuerdo? Y lo hacemos lo mismo para la fase 2. 0, como tiene 75, la fecha más pronto de finalización será el día 75. Bien, nos vamos a la siguiente, a la fase 4. Vemos que tiene dependencia de dos. Tiene dependencia de la fase 1 y la fase 2. En el early start será la fecha más alta de las cuales tiene dependencia. En este caso vemos que es el 102, ¿vale? Tenemos 75 y 102. En este caso es el 102 porque es la fecha más pronto en la que puede empezar. ¿Por qué? Porque tiene dependencia de la fase 1. Es decir, hasta que la fase 1 no acabe no puede empezar la fase 4, independientemente de cuando acabe esta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la que acaba más tarde. Con lo cual aquí ponemos 102. Son 65 días, con lo cual el early finish será 167. Y hacemos lo mismo para esta de aquí. Esta de aquí, el early start será 75 porque solo depende de esta, con lo cual es 75. Y como son 25 días, el early finish son 100 días, ¿de acuerdo? Y hacemos lo mismo para la fase 5. La fase 5 vemos que depende de esta 2, pero esta acaba el día 11 y esta acaba el día 167. Pero como tiene que esperar a que acaben las dos, el early start será el 167. Sumamos 35 días y nos da 202. Ya tenemos una de las partes. Vamos a ir a la parte de abajo, ¿vale? Y para eso vamos al revés, vamos restando. Empezamos con 202, en este caso restamos los 35 días, nos da 167, con lo cual el late start será 167 para la fase 5 y vamos yendo hacia atrás, ¿de acuerdo? En este caso será 167, restamos 65 días, nos vamos a 102, ¿vale? Y en este caso, con la dependencia esta, 102 a 0. Aquí cambia un poquito la cosa. Aquí estamos en 167 y restamos 25 días. 167 menos 25 ya son 142. ¿De acuerdo? Y aquí empezamos por 142, menos 75 días son 167 días. Con lo cual, el late start y el late start de estas dos tareas vemos que son distintos. Tenemos holgura. ¿De acuerdo? Para conocer la holgura, ¿cómo lo hacemos? Restando esto más esto. Es decir, restamos el late start menos el late finish y tenemos la holgura. El número de días totales que una tarea se puede retrasar sin que tenga una implicación muy fuerte en el proyecto, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, nuestro camino crítico sería inicio, fase 1, fase 4, fase 5 y ya el fin. Y esta es mi manera de explicar la parte del camino crítico. Espero que se haya entendido muy bien y que sirva para el ejercicio. Muchas gracias.